Bueno, les anunciábamos que íbamos a estar con el doctor Luis Lescano Claude, que bueno, tiene un currículum enorme para resumir, doctor en ciencias jurídicas, especializado en derecho constitucional, fue ministro de la Corte Suprema de Justicia. Recordamos todo que hizo un discurso fenomenal cuando tuvo que salir de la Corte, después vamos a hablar de eso. Y además es profesor universitario. Yo le puedo agregar también tuitero, digamos, una palabra medio nueva, ¿verdad? Porque tiene unos tweets que son realmente muy potentes. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo te va? Buenos días, Leo, y buenos días para la audiencia. Un placer poder compartir contigo y con la audiencia. Muchas gracias por recibirnos, doctor. A mí me gustaría hacer un ping-pong de cosas, tal vez pueda ser desordenada, ¿no? Pero yo sé que tenés una mente brillante, digamos, así que no te va a costar responderme. Primero quiero hablar un poco de la actualidad política, porque como decías también en tus tweets solés hacer, tener tus opiniones que son súper interesantes. Pero quería preguntarte por la coyuntura actual, el caso de Erico Galeano, nomás brevemente, doctor, ¿qué pensás? Porque se habla de doble inmunidad, se habla de no sé qué. Ahora perdió la inmunidad como diputado y a la tarde ya fue electo, proclamado. Entonces hay como un pantano ahí. Yo no sé si sus abogados van a querer usar esto para trancar un poco el proceso. Bueno, yo creo que acá se trata de la inmunidad de detención y la Constitución, el artículo 191, dice que los legisladores tienen inmunidad desde el día de su elección. En el caso de Galeano, fue electo senador, actualmente ya es senador electo, proclamado por la justicia electoral, de manera que tiene esa inmunidad de detención o arresto. Desde el día de su elección sería, pero bueno, por lo menos esa situación ya está clara ahora con la proclamación que hizo la justicia electoral. De manera que no sería posible decretar, iniciarle un proceso, es decir, ya está formulada la imputación, ya está formulada. El juez pidió su desafuero, pero a la Cámara de Diputados, a la cual pertenecía o pertenece todavía hasta ahora, y la Cámara de Diputados ha concedido ese desafuero. Ahora la cuestión está en que como senador electo y ya proclamado, también tiene esa inmunidad de detención. El problema, y que es un problema constitucional, es que la Cámara a la cual hay que pedirle el desafuero como senador todavía no está funcionando. Ese es el problema, una omisión constitucional eh, que se tiene, en el caso, por ejemplo, de Galeano, tiene esa inmunidad de detención, pero la Cámara a la cual se tiene que pedir el desafuero no está funcionando todavía y va a funcionar recién a partir del 1 de julio. Ese es el problema. El problema está en estos 2 meses, los meses de mayo y junio, en que no está la Cámara que tiene que conceder el desafuero. Porque si no, entiendo yo que sería un trámite igual al que se dio en la Cámara de Diputados. Se tendría que repetir en la Cámara de Senadores y eventualmente con el mismo resultado de que se conceda el desafuero. Pero el problema es que la Cámara a la cual pertenece como senador electo no está funcionando. Y entonces hay que esperar hasta julio para que se pida a esa Cámara el desafuero y que la Cámara resuelva. Esa Ahora, es a mi criterio la situación. entiendo, doctor, o sea, entiendo por un lado, pero no entiendo por otro. Cuando decía a su abogado que él tenía una especie, o él mismo dijo que él tiene una doble inmunidad, todos nos reímos porque ¿cómo él va a tener, no se puede tener doble? ¿Quiere decir que sí se puede tener doble o no? Pues esa es la parte que me estoy confundiendo. Bueno, a lo mejor se referían
a que él tiene inmunidad, actualmente tiene inmunidad o tenía, ¿verdad? Esa inmunidad de detención como miembro de la Cámara de Diputados. Entonces, el juez penal ante el cual se planteó la imputación, se presentó la imputación, pidió el desafuero a la Cámara de Diputados y la Cámara de Diputados concedió ese desafuero respecto de la inmunidad que tiene como diputado. Pero también se da la situación de que es senador electo, entonces también tiene inmunidad como senador electo y la Constitución dice, el artículo 191, en forma clara, dice que esa inmunidad los legisladores tienen desde el día de su elección. Es decir, ahora tiene también la inmunidad de detención como senador electo. Y ahí es donde te estoy diciendo, ¿verdad?, que se presenta el problema de que no está la Cámara a la cual se le tiene que solicitar otra vez el desafuero, en este caso ya como miembro de la Cámara de Senadores. El problema es que no se previó esto, se estableció que la inmunidad de detención rige desde el día de la elección. En este caso era desde el 30 de abril. Pero la cuestión es qué se hace durante mayo y junio si la Cámara todavía no está funcionando. Y sin Claro, embargo, doctor, los legisladores ya tienen la inmunidad. usted dijo dos o tres veces inmunidad de detención. O sea, él no puede ser detenido, pero sí el proceso, digamos, se puede abrir una causa como el caso de lavado de dinero, todo lo que se le han acusado a Arico Galeano. Ese proceso sí puede empezar el juez. Bueno, la Constitución actual establece que para iniciar un proceso, la Constitución ya dice, la actual dice que para iniciar el proceso ya se requiere el desafuero. Eso, por ejemplo, hay que ver eh, la distinción con la Constitución de 1967. La del 67 establecía que cuando el juez creía que era necesario decretar la prisión preventiva, ahí recién tenía que pedir el desafuero, de acuerdo con la Constitución del 67. Es decir, eso suponía que podía iniciar el proceso. Y si el juez creía que era necesario decretar la prisión preventiva, tenía que pedir el desafuero. En la Constitución actual dice que para que un legislador sea sometido a un proceso penal, ya se requiere el desafuero. La protección es más amplia. Ya para llevar a cabo un proceso ya se requiere de desafuero. En el otro caso era solo cuando se le iba a privar de su libertad por medio de la medida cautelar de la prisión preventiva. Hay ciertas cosas como estas que a veces, digamos, crean una idea así digamos, de no aceptar la situación de parte de la opinión pública, pero es lo que establece la Constitución, ¿verdad? Yo entiendo, ¿verdad? Hay una actitud así de desaprobación, incluso ya de considerar que se trata de personas que han cometido hechos punibles muy graves, eh, pero lo que establece la Constitución es eso, la inmunidad de detención va o se inicia el día de la elección. Pero él fue citado por él fue citado por el juez el próximo viernes. ¿Él se tiene que ir igual o no? ¿O puede no irse? Bueno, habría que ver cuál es la actitud que adoptan o que le recomiendan sus abogados. Eh, a mi criterio no se tendría que llevar adelante el proceso penal, ¿verdad? Porque
como estoy indicando, la Constitución actual exige el desafuero para el desarrollo del proceso penal, Ya. no precisamente para decretar la prisión preventiva, sino para poder llevar adelante el proceso penal. Ahora, los fueros sirven para cualquier cosa, se preguntará nuestra audiencia. Es decir, porque este señor está tratando, se está hablando de lavado de dinero, narcotráfico, es decir, es posible que pueda servir para cualquier cosa, entonces realmente no es una inmunidad, sino una impunidad realmente, ¿verdad? En el sentido de que él no está cubierto con cualquiera, digo, no solamente él, estamos hablando de él nomás en particular. Bueno, si las cosas funcionan bien, no se tiene que hablar de impunidad. Ujú. La, la Cámara, las cámaras tienen que tener una actitud en principio favorable a conceder el desafuero, porque el pedido de desafuero no viene de cualquier persona, sino que se trata de un juez penal competente, es el que le está pidiendo a la Cámara la autorización respectiva para someter a un legislador a un proceso penal. No es cualquier persona la que pide. Y el juez, sobre la base de la imputación del Ministerio Público, cree que existen elementos para llevar adelante un proceso penal. Por eso le pide a la Cámara que autorice que se pueda someter a uno de sus integrantes, se pueda someter a un proceso penal. Y la Cámara, en principio, tiene que tener una actitud favorable a conceder el desafuero, porque lo que analiza la Cámara es si existe verosimilitud en lo que solicita el juez, si no es algo fraguado, si no es algo que se inventa simplemente para sacar del medio a uno de sus integrantes. Hay que tener en cuenta, ¿verdad?, que las inmunidades no están establecidas en beneficio como objetivo final, ¿verdad? No están establecidas en beneficio de los legisladores, sino que en beneficio de la Cámara, de la Cámara a la cual pertenece, como objetivo final es el buen funcionamiento, el pleno funcionamiento de la Cámara a la cual pertenece. Esto es, digamos que lo que se busca es que, por ejemplo, por medio de iniciar un proceso y decretar la prisión preventiva, no se logre privar de la libertad a tres, cuatro legisladores y, por ejemplo, con eso se altere la posibilidad de que forme quórum la Cámara. Se incida en el funcionamiento normal de una Cámara por medio de la privación de libertad de algunos de sus miembros. O podría ser incluso también respecto de la formación de la voluntad de la Cámara. Pues siempre se Claro, sabe, sí, ¿verdad? sí, sí. No quiero andar más ahí porque que tengo muchas otras cosas que preguntarte, doctor, pero bueno, según tu criterio entonces constitucional, hay que esperar otra vez a la nueva Cámara y volver a pedir. Vamos a ver qué pasa. Doctor, quiero ir a la política. ¿Cómo analizar esta nueva coyuntura política, digamos, con este triunfo colorado tan fuerte, digamos, tan potente? Y indudablemente que fue un gran triunfo del Partido Colorado. Eso evidentemente no se puede discutir, es algo obvio. Eh, Hay elementos en el análisis, por ejemplo, de que el Partido Colorado tiene un techo de 1.300.000 votos, ¿verdad? Eso se ratificó otra vez, pero también hay que observar que a pesar de todo lo negativo que tenía el Partido Colorado, logró mantener ese 1.300.000 votos que volvió a lograr Ujú. en estas últimas elecciones, con todas las situaciones adversas
que tenía el Partido Colorado. se podría, se podría observar, digamos, por ejemplo, una actitud, por ejemplo, de los Estados Unidos que parecería apoyar a una alternancia. Incluso el presidente de la República actual tampoco se manifestó así abiertamente a favor del candidato del Partido Colorado, no acompañó, es decir, una serie de circunstancias adversas, pero que sin embargo no impidió que mantuviera ese caudal electoral de 1.300.000 votos. La verdad que es llamativo eso, porque yo creo que en ese 1.300.000 votos tiene que haber gente que sufre toda la situación de, por ejemplo, de una salud pública que es un desastre, una escuela pública también lamentable y una serie de circunstancias que tienen que afectar a quienes votaron por el Partido Colorado. Eso es lo que a mí me llama la atención. ¿Qué es lo que motiva a que se siga, a que los afiliados al Partido Colorado sigan votando por su candidato, el candidato que presenta el Partido Colorado? A mí me recuerda lo que dijo Argaña, eso del Pato Donald, de que se vota por el candidato del partido, no importa cuál sea. Me Y parece que es una frase que parece que sigue tan campante. Doctor, ya sé que quizá no tenga los elementos, pero eh, viste que hubo una sensación de fraude, digamos, para gente, bueno, el equipo de Payocúa sobre todo, y después se habló mucho del sobre 4 que no se abrió, que estaban los boletines, y después por otro lado que la máquina, y nosotros hicimos varios reportajes, la máquina escupe una acta, digamos que refleja supuestamente los votos, pero nadie puede saber si adentro de la máquina se restó, se sumó. ¿Qué pensás de esta sensación de fraude que se plantea? bueno, yo creo, así como dijiste, no tengo todos los elementos. A lo mejor, por ejemplo, en el caso de ustedes, los periodistas, tienen más elementos respecto de esa posibilidad de fraude. A mí lo que me llamó la atención es esa resistencia total a abrir el sobre 4. Y me parece una incongruencia también que por un lado se hable de que es basura electoral, pero sin embargo se conserva y se conserva con los recaudos pertinentes, se conserva ese sobre 4. Y también esa resistencia a abrir eh, no sé qué sentido tiene. Me parecería más fácil, hubiera parecido que se hubiera abierto, se hubiera abierto una cierta cantidad de esos sobres 4 y ver ya efectivamente qué había, qué coincidencia o no existía con el cómputo que se hizo en las mesas respectivas, con las actas que se redactaron en cada mesa, si había esa concordancia o no, esa coincidencia con lo que estaba en el sobre 4. Creo que hubiera sido, sí, especialmente si se ratificaba lo que estaba en las actas, hubiera dado una certeza absoluta en cuanto a los resultados de este acto eleccionario y sería mucho más positivo antes que estar, digamos, negando esa posibilidad de abrir y especialmente eh, con esa idea de mantener, de que se tenga que presentar el sobre 4, que se lo tenga que conservar, pero por otra parte no sirve para nada. Me parece una cosa absurda. Sí, sí, es lo que también nosotros estuvimos analizando aquí. Estuvimos hablando un poco de la embajada norteamericana, doctor, y los pasos que fue dando significativamente corrupto, después lo de la OFAC y después el desprendimiento del grupo Cartes por temor a las sanciones. Todo el mundo dice aquí se viene una extradición a futuro. ¿Vos qué sentís?
Y parecería que sí, parecería, pero yo tampoco tengo elementos en cuanto a eso, así como para afirmar que con seguridad se va a dar una tradición. Eh, lo que uno podría decir es sobre la base de otras situaciones similares en que finalmente se dio esa extradición, ¿verdad? Gobernantes, por ejemplo, allí de Centroamérica, uno por lo menos de Centroamérica, que finalmente después también por problemas que guardan cierta similitud, finalmente fue extraditado a los Estados Unidos. Pero yo no tengo así datos concretos, una información cierta sobre eso. Entonces, solamente me guío por la situación, las características de la situación, y eso parecería indicar que sí se va a dar esa tradición. Por lo menos el pedido, ¿no? Doctor, ¿qué, qué te pareció, digamos, el hecho de la intromisión de la embajada norteamericana? Porque también hablaste de eso y acá también lo hablamos mucho en el programa. Podemos estar de acuerdo, felices, decir, bueno, por fin están de nuestro lado, digamos, porque han hecho golpes de Estado contra Allende, contra Lugo, contra Dilma, es decir, hay un historial enorme de golpes de Estado desde la embajada, desde la CIA y tal, y uno dice, bueno, por fin aplaudimos que le toquen a los corruptos, pero no deja de ser una intromisión muy fuerte. Yo no vi en otro país en los últimos años al menos una intromisión tan directa de la embajada de Estados Unidos o de un gobierno extranjero. Sí, estoy totalmente de acuerdo con eso. Eh, la gente a veces piensa que si uno dice que la actuación de la embajada realmente es una intromisión en asuntos internos, es una pequeña muestra del imperialismo norteamericano, es algo mínimo. Si uno tiene en cuenta todo lo que hacen los Estados Unidos en el mundo, es algo muy pequeño lo que comparativamente con lo que han hecho en nuestro país, pero evidentemente es una intromisión. La gente piensa que porque uno dice esto, entonces ya está vinculado al cartismo, ya tiene algo, alguna indicación, e incluso se habla de cualquier cosa respecto de que uno dice esto porque hay un apoyo, algún tipo de apoyo, algún tipo de pedido del sector cartista, pero yo creo que hay que dejar bien claro que se trata de una intromisión en asuntos internos que es inadmisible para un país que se considera independiente y soberano. Por eso yo en una oportunidad hablé de que el Ministerio de Relaciones Exteriores tendría que haber convocado al embajador norteamericano para pedir explicaciones respecto de su actitud, de esas conferencias de prensa que hacía en la embajada norteamericana, aunque se esté con la ficción de la extraterritorialidad de la embajada, sin embargo, es por la repercusión que tiene y por referirse a asuntos específicos del Paraguay, es claramente una intromisión en asuntos internos. Que también yo pensaba si esto, lo que hizo el embajador norteamericano en nuestro país, sería admitido, por ejemplo, en otros países, digamos, Argentina, Brasil, Bolivia, si es que se permitiría un tipo de intromisión, de declaración, como la que hizo el embajador respecto de figuras que estaban ejerciendo y están ejerciendo funciones muy importantes dentro de nuestro país. Que claramente es eso, y a mí me causó por una parte, una gran indignación por esa intromisión en asuntos internos, y por otro lado lo que estaba indicando esa satisfacción de que
ese apoyo, esa declaración, así que viniera de los Estados Unidos, es la que posibilitó, digamos, y, y, de que Cartes se frenara un poco, ¿verdad? Que solamente con esa intromisión verdaderamente se dio esa limitación a un poder que era un poder fáctico tan importante como el que tenía o tiene Carter, ¿verdad? Por una parte eso, pero por otra parte la indignación de que al Paraguay se le estuviera tratando como una república bananera, realmente se estuviera Como siempre nos han tratado en realidad, no, pero fue demasiado, demasiado fuerte. Doctor, permitidme hacer una brevísima pausa aquí y ya volvemos. Dale. perfecto. Bueno, en la segunda parte de esta entrevista con el doctor Lescano Claudio, un placer realmente. Doctor, quiero recordar que vos fuiste ministro de la Corte Suprema y en un momento político también, Nicanor Duarte Frutos dijo que iba a barrer con la Corte y ahí te tocó a vos, digamos, y otros colegas tuyos que fueron a discutir, que entraron en juicio político. Vos decidiste renunciar en aquella oportunidad, no mantenerte. ¿Podemos recordar ese momento? ¿Por qué lo hiciste? ¿Seguís con la misma teoría de que estás conforme con tu decisión, digamos? Sí, sí, la verdad que sí, que con esa perspectiva de 20 años, ahora en 2023, con la perspectiva de 20 años, yo creo que hice lo correcto. Me parece que si yo ejercí mi defensa personalmente ante la Cámara de Senadores, pero finalmente antes del pronunciamiento de la Cámara de Senadores, el último día habrá sido una hora antes de que empezara la sesión de la Cámara de Senadores en que se tenía que pronunciar el fallo de la Cámara respecto del juicio político, presenté mi renuncia. Habrá sido a las 7 de la mañana y la sesión estaba fijada para las 8. Yo presenté renuncia finalmente después de ejercer la defensa y también otra vez dos oportunidades hubo de exponer ante el Pleno de la Cámara de Senadores, primero la defensa en sí y después otra vez algo más breve, la presentación de los alegatos finales, pero unos días después, cuando la Cámara de Senadores iba a pronunciar su decisión, eh, presenté renuncia antes de que la Cámara, porque la decisión de la Cámara estaba tomada desde un principio. Es decir, ya se sabía cuál iba a ser el resultado. Hay que señalar como algo sumamente llamativo de que de aproximadamente 17, 18 cargos o supuestos cargos, en este caso contra mí, de 17, 18, después de mi defensa, esos cargos se bajaron a 5 o 6. Es decir, en lo que se había, el libelo acusatorio había sido algo fabricado por los fiscales acusadores, que eran tres diputados, algo que había sido en gran medida, era una cuestión inventada por estos, por lo que se encargaron de formular la acusación, y eso determinó que después de la defensa de 17, 18 cargos, supuestos cargos, tuvieron que reducir a 5 o 6, que tampoco tenían fundamento, ¿verdad? Pero se tenía que mantener algo para después dictar una sentencia en el sentido de separar del cargo.
Bueno, y yo antes de tener esa sentencia, de dar la oportunidad de que se dictara esa sentencia, preferí renunciar. Pero, como digo, ya al final del juicio político, después de que se haya desarrollado casi por completo el juicio Porque político. los otros dos que fueron 100 juiciados ganaron después en la Corte Interamericana su caso. Sí, continuaron hasta el final. La resolución final de la Cámara de Senadores fue dictada respecto del doctor Fernández Garea y del doctor Bonifacio Ríos, y obviamente fue una decisión de separación del cargo. Luego ellos fueron a instancias internacionales y varios años después obtuvieron una resolución favorable. Eh, yo verdaderamente estaba consciente de esa posibilidad de ir a instancias internacionales, pero tener que soportar tanto tiempo, tener esa incertidumbre, porque se llevó a instancias internacionales después de agotar. La exigencia es que se agoten las instancias internas primeramente. Supongo yo que el caso habrá ido a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, eh, habrá sido por 2008 aproximadamente, 7, 8, 2007, 2008 se habrá llevado a la Corte Interamericana. Pero la resolución final se tuvo en 2020, 2021, por allí recién se dictó la resolución final de la Corte Interamericana. Es decir, bastante tiempo de Claro, estar pendiente de ca- eso. casi 20 años después, casi 20 años después. Doctor, ¿por qué no se puede cambiar nuestra justicia? Yo te pregunto, ¿no? Porque uno ve recambio en la corte, barridas, nueva gente que entra, y sigue el clan Fretes, por ejemplo, que tiene todo un clan que usted ya sabe. ¿Por qué no podemos tener una mejor justicia? ¿Por qué parece ser una gran cloaca esto? Porque, ¿qué es lo que falta o qué tendríamos que hacer vos ya mirando de afuera, digamos, después de 20 años? Y ver esta corte y ver todo lo que pasa con los jueces, con los fiscales. ¿Qué se puede hacer? ¿Tenemos que vivir nomás en el infortunio, como decía Roa Bastos, o qué es lo que hay que hacer? Bueno, yo creo que es posible tener un poder judicial que sea digno, ¿verdad? Que funcione de acuerdo con lo que tiene que ser la magistratura judicial. Es decir, fundamentalmente una nota imprescindible es la imparcialidad del magistrado. Y yo creo que el principal problema es, por ejemplo, respecto de la Corte Suprema, que siempre se quiere tener el ministro amigo, el ministro que responda a un partido político, a tal o cual partido político, los, digamos, los integrantes de los otros poderes, del poder ejecutivo, del poder legislativo, los líderes políticos quieren tener una vinculación con los integrantes de la Corte Suprema de Justicia. Se llegó al punto, y esto lo dijo no un colorado, sino un liberal, dijo que en la Corte, en la composición de la Corte, tenía que estar reflejada la composición de la Cámara de Senadores. Es decir, en la Corte hay 9 ministros, en la Cámara de Senadores hay 45 integrantes. Eso significaba que la composición de la Corte, si se reflejaba en digo, de la Cámara de Senadores, si se reflejaba en la Corte, significaría que por cada 5 miembros de un partido tenía que haber un ministro que fuera de ese partido, ¿verdad? 5 por 9, 45. Es decir, cada 5 senadores
significaba que hubiera un ministro de la corte del mismo partido. Una idea como esa es totalmente inadmisible. Es decir, uno no puede pensar que tiene que haber, por ejemplo, incluso se habla del pluralismo, de que supuestamente el pluralismo se refleja de esa manera o tiene que reflejarse en que en la Corte exista ministros que sean de distintos partidos y que se haga una distribución de acuerdo con ese origen o esa posición ideológica de los distintos ministros de la Corte. Y si uno piensa eso, esto lo dijo una persona que ocupó el cargo de senador durante mucho tiempo, eh, formuló estas ideas. A mí me parecen unas ideas totalmente absurdas y que si se mantiene eso, pues no se podrá avanzar en cuanto a tener un poder judicial mejor que el que tenemos. Quería señalar también, ¿verdad?, que existen magistrados que ejercen sus funciones no solamente en la Corte, sino en tribunales de apelación, juzgados de primera instancia, que realmente ejercen sus funciones en forma absolutamente correcta. Ha habido, pero hasta en tiempos de la dictadura, ha habido magistrados que mantuvieron su independencia y su imparcialidad respecto de los casos que les tocaba decidir. Pero siempre existe esa presión, esa gran presión de parte principalmente de sectores políticos y particularmente del Congreso. Hay que decirlo bien, ¿verdad? Que la presión sobre el Poder Judicial proviene particularmente de senadores y diputados. Eh, Doctor Lescano Claude, también te he leído hablar mucho de la ultraderecha, la derecha, la famosa Agenda 2030, Dios, Patria y Familia. Eh, ¿Qué es lo que vos estás percibiendo, digamos, de estos sectores? Bueno, yo creo que nuestra sociedad es muy conservadora. Incluso yo creo que el resultado de las últimas elecciones también eh, es consecuencia de ese conservadurismo, de ese gran conservadurismo que existe en nuestra sociedad. Por ejemplo, toda esta cuestión que se ha construido respecto de la agenda 2030, si uno ve la agenda, los puntos de la agenda 2030 son puntos prácticamente indiscutibles. Es decir, que uno no puede, digamos, por ejemplo, eliminar el analfabetismo, disposiciones tendientes a que se tengan satisfechas, que todas las personas en el mundo, todas, sin distinción, ¿verdad?, tengan satisfechas sus necesidades materiales básicas, son cuestiones indiscutibles que yo creo que nadie puede cuestionar esos objetivos. Por ejemplo, el objetivo de la reducción de la pobreza. ¿Quién puede estar en contra de eso? Pero sin embargo, los que cuestionan eh, encontraron que esto es simplemente una formulación teórica, pero que por debajo hay otra. Yo lo que quiero saber es cómo han accedido a esa formulación real de estos puntos de la Agenda 2030, si se indica que se busca eliminar o disminuir sustantivamente la pobreza. Bueno, yo quiero saber de qué manera ellos obtuvieron una información respecto de que eso simplemente es
es simplemente una pantalla y que lo que se quiere hacer es otra cosa. Por ejemplo, yo no entiendo la cuestión de la reducción de la drástica de la población mundial y por medios que uno consideraría, o sea, que evidentemente no son medios éticos, se buscaría reducir la población, una población de 8.000 millones de personas actualmente. ¿Cómo se podría hacer para reducir drásticamente una población de 8.000 millones de personas? Se habla de reducir a menos de la mitad. ¿Qué se va a hacer? ¿De qué manera se va a lograr esa reducción de la población? Yo creo que en cuanto a esto, este lema de Dios, patria y familia, bueno, uno podría estar de acuerdo en cuanto incluso en cuanto a los 3 puntos, Dios, patria y familia, en cuanto a los 3 puntos, pero esto se formula como, digamos, para combatir unas supuestas políticas y actitudes contrarias a la familia. Se habla de la cuestión del lobby LGTB, no sé cuánto, ahora creo que hay más letras también. Sí. Bueno, eso, y no, por ejemplo, yo estoy en cuanto a familia, sí, tratar de que toda familia pueda satisfacer sus necesidades materiales básicas. En cuanto a eso, estoy totalmente de acuerdo con el lema en la parte de familia, de que, bueno, se adopten políticas tendientes a que todas las personas puedan tener acceso a las cuestiones básicas. Me parece eso Claro, que pero tampoco nadie podría discutir. se toma como un lema nomás, Dios, patria y familia. Son frases que no sé hasta qué punto calan, pero hay gente que habla con supuestamente una propiedad intelectual y realmente no están entendiendo lo que es la Agenda 2030 y compran ideas de afuera y repiten como loros, ¿no? Doctor, también te he escuchado y quiero que esto casi finalmente aprovechemos la oportunidad para hablar de tus críticas a los medios de comunicación y a la libertad de prensa, digamos, que te he leído algunos temas. Me gustaría que vos lo puedas aclarar. Bueno, yo creo, en primer lugar, y no es porque aquí estoy en una entrevista contigo, pero yo creo que justamente el caso tuyo está fuera de esto de esta crítica que hago a la prensa. Yo, la referencia que hago es, o son a los medios que toman eh, toman esta cuestión como, como una actividad comercial más, es decir, como un comercio en el cual el objeto de comercio es la información. Y obviamente entonces el que quiere realizar actos comerciales, obviamente, trata de presentar su producto de la mejor manera, de la forma que sea más vendible ese producto que uno tiene como objeto de comercio. Y yo creo que hay empresas, hay grupos, particularmente quizás serían en nuestro país principalmente 3 grupos, realmente son 3 grupos económicos en los cuales una de las empresas está constituida por los medios masivos de comunicación, pero en el mismo nivel y con el mismo trato que cualquiera de las otras empresas que forman grupo, que forman parte de ese grupo empresarial. Eh, y consiguientemente, ¿verdad? Estos grupos eh, manipulan la información. Se han hecho campañas, yo creo, mira, campañas, pero basadas, yo diría en forma prácticamente absoluta, basada en la mentira. Ha habido campañas que buscan crear una opinión pública en un sentido determinado
sobre la base de mentiras, pero diríamos absolutas. Por ejemplo, voy a citar un caso, el caso del asesinato del doctor Argaña, que se quiera convencer de que el asesinato no fue asesinato, sino que ya previamente había fallecido y que después se hizo todo un teatro para aparentar un atentado contra la vida, pues eso es deplorable, es condenable, ¿verdad? Que un medio masivo trate de construir esa idea y trate de vender esa idea por intereses políticos, trate de vender al público, a los consumidores de esa información. Yo a este tipo de actitud es que me refiero con esa crítica a ciertos grupos económicos que tienen como una de sus empresas medios masivos de comunicación en los cuales el objeto de comercio es la información. Y entonces hay que agrandarla, achicarla, presentarla de la mejor forma en cuanto a la posibilidad de que eso se venda, de que esa información se difunda, se acepte y se tenga el apoyo de sectores de la población, ¿verdad? Estén vinculados a ese medio masivo. En Sí, ese sentido decía. no, es que estoy de acuerdo. Siempre nosotros hablamos de la información como una mercancía, digamos, que dejó de ser una información pública que tiene que ser valiosa para un pensamiento crítico, digamos, ¿no? Para convertirse en una mercancía nada más y un uso, digamos, de ese poder, que es el cuarto poder, según se dice, para otros fines. Mi querido doctor Lescano Claudio, como siempre, un gustazo hablar contigo. Te agradezco mucho por la entrevista y te mando un fuerte abrazo. Te agradezco esta oportunidad. Para mí ha sido un placer poder compartir estos minutos contigo. Un cordial saludo para vos y también para toda la audiencia. Muchas Muchas gracias. gracias. Gracias, doctor. Hacemos nosotros una breve pausa y ya volvemos.